Carlos Holmes Trujillo y Sergey Lavrov coinciden en una solución diplomática para Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y su colega ruso Sergey Lavrov coincidieron en apoyar un arreglo político y diplomático en Venezuela, pero discreparon sobre la figura del presidente encargado Juan Guaidó. Colombia apoya solamente medios políticos y diplomáticos, dijo Trujillo en rueda de prensa conjunta con Lavrov, quien se congratuló de que ambos países coincidan al respecto en su rechazo a una solución militar de la crisis. Al mismo tiempo, Trujillo, que inició una visita de una semana a este país, subrayó que Colombia, en el marco del Grupo de Lima, apoya el itinerario marcado por Guaidó y las fuerzas que trabajan a favor del cambio, es decir, el fin de la usurpación, la transición y la convocatoria de elecciones. En cuanto al diálogo con Caracas y Nicolás Maduro, el canciller aseguró que Bogotá habla de manera permanente con el equipo de Guaidó, que para Colombia es el gobierno legítimo. Por su parte, Lavrov subrayó que Moscú insiste en un diálogo inclusivo entre todas las formaciones políticas en el país latinoamericano, al tiempo que recordó el rechazo ruso al uso de la fuerza. En más de una ocasión nos hemos mostrado categóricamente en contra del uso de la fuerza y la injerencia en cualquiera de sus manifestaciones en los asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país. Con tales amenazas no se puede solucionar un conflicto. La crisis venezolana provocó tensiones entre ambos países después de que altos funcionarios rusos advirtieran a Bogotá contra una incursión militar en el país vecino, y de que Rusia enviara a Venezuela 2 cazabomberos para participar en ejercicios militares conjuntos. FAES aprendió a dueño de gandola que trasladaba ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela. Walter Márquez, exdiputado jubilado de la Asamblea Nacional, denunció que este sábado detuvieron a Pablo Chacón, dueño de una de las 3 gandolas quemadas el pasado 23 de febrero en el puente internacional Francisco de Paula Santander, cuando la oposición venezolana intentó pasar la ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela. El ciudadano fue detenido en la población El Palotal, municipio Bolívar, en el estado Táchira, por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El diputado precisó que los transportistas podrían ser acusados de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, por lo que alertó a la comunidad nacional e internacional de lo que les pueda suceder. Márquez expresó que la detención de Chacón forma parte de la escalada de la tiranía de Maduro para involucrar a varios diputados de la Asamblea Nacional y al propio Juan Guaidó en falsos positivos durante la legítima operación de ayuda humanitaria y continuar el desmantelamiento del Parlamento venezolano. Las cifras presentadas en el artículo de Wall Street Journal respecto a la presencia de empleados de Rostec en Venezuela han sido exageradas decenas de veces. La composición de la representación no ha cambiado en años, afirmó el servicio de prensa de la entidad a medios rusos. The Wall Street Journal afirmó este domingo 3 de junio en un artículo citando a una fuente rusa cercana al Ministerio de Defensa que Rusia redujo el contingente de especialistas de Rostec de 1.000 personas a varias decenas. Según el rotativo, la retirada paulatina de asesores rusos se aceleró durante los últimos meses debido a la falta de nuevos concretos y de liquidez de las autoridades venezolanas para pagar los servicios contemplados en los contratos. Dado que los venezolanos no están pagando, ¿por qué Rostec debe quedarse allí y pagar la cuenta por sí sola? Señaló la fuente citada por el periódico estadounidense. Rostec, en cambio, aseguró que al país caribeño continúan llegando periódicamente especialistas técnicos para reparar y dar mantenimiento a los equipos anteriormente suministrados. En días recientes, por ejemplo, concluyeron los servicios técnicos de mantenimiento de una partida de aviones, comentó el representante de la corporación. En marzo pasado, las autoridades estadounidenses denunciaron la presencia de militares rusos en Venezuela, ante lo cual Moscú respondió que se trata de especialistas militares rusos que realizan labores de mantenimiento de equipos suministrados al país. John Bolton pone a Padrino López en su lugar. Debes proteger el futuro de Venezuela. El consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, volvió a enviarle un mensaje desde su red social Twitter al ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López. Bolton le aconsejó al dirigente ponerse del lado del pueblo y no dejarse arrastrar por la tiranía. La escritura está en la pared: apoyar al pueblo venezolano en favor de una transición democrática y constitucional, proteger las instituciones y el futuro de Venezuela. No te dejes arrastrar por un dictador exclusivamente obsesionado con el poder, escribió el dirigente norteamericano.
Bolton se había pronunciado el día de ayer sobre Venezuela e indicó que todos los días el pueblo de Venezuela sufre y muere a medida que crece la crisis humanitaria. Sin embargo, en lugar de suministrar alimentos y medicinas al pueblo venezolano, Maduro está comprando armas para los colectivos y las milicias. El inhóspito desierto de Calahari fue la gota que derramó el vaso para Aurel Sánchez. Allí donde la arena es como talco y las alimañas acechan, supo que abandonaría las misiones internacionalistas de médicos de Cuba. Lo que no sabía era que seguiría sintiéndose esclavo. Tampoco lo sabían sus colegas Delia Esteles y Yolanda García, quienes como él ya no engrosan las filas del programa más lucrativo de Cuba, por el cual el gobierno de la isla exporta servicios profesionales a decenas de países y que supuso ingresos de 11.000 millones de dólares por año entre 2011 y 2015, según cifras oficiales. Los 3 doctores que pidieron cambiar sus nombres para proteger a sus familias en Cuba relataron a AFP todo tipo de abusos como miembros de las brigadas médicas en el extranjero, inauguradas en 1963, uno de los programas insignia de la revolución de Fidel Castro. Orazal, Delia y Yolanda deploran la solidaridad falsa de Cuba y la complicidad de los gobiernos contratistas que permitieron perpetuar lo que describen como un sistema de esclavitud moderna, y aunque los 3 se forjaron una vida fuera de Cuba, no se sienten liberados. Pero quizás lo peor fue la manipulación de estadísticas fragantes en Venezuela, donde los cubanos controlan todo, dice Yolanda. Tenía que incluir nombres y cédulas inventadas para cumplir con la cantidad de pacientes que se suponía que debíamos atender semanalmente. Y el colmo, señala, fue tener que desaparecer medicamentos traídos de Cuba donde no se encontraban para que se correspondiera con la atención falsamente declarada. Todo era pagado por Venezuela, dice, aunque aclara que el poco personal venezolano no estaba al tanto. Con el tiempo, los 3 médicos dicen haber abierto los ojos, algo que creen que muchos de sus compatriotas sin acceso a información no pueden hacer. Haití fue un choque con la realidad, dice Orazal. Allí los pobres podrían comprar sus medicamentos, pero en Cuba, el supuesto paraíso donde todo funciona bien, no tenía insulina para tratar la diabetes y los pacientes debían reutilizar las jeringuillas descartables. Cuba como sistema es un tumor maligno y los tumores malignos mandan células tumorales hacia otras partes del organismo. Las misiones internacionalistas tienen el mismo comportamiento tumoral maligno del sistema cubano, resume Orazal. Carlos Olmes Trujillo, canciller colombiano, indicó que en la reunión que sostuvo con su homólogo ruso Sergei Lavrov se trató los temas sobre la crisis venezolana. Mediante su cuenta de Twitter detalló: el análisis sobre la situación en Venezuela fue amplio y detallado. Tuvimos la oportunidad de intercambiar la razón de ser de las posiciones de Rusia y Colombia, esta última en el marco del Grupo de Lima. Además, en la rueda de prensa que ofrecieron en conjunto, Olmes Trujillo aseveró: lo fundamental es que se avance y que más temprano que tarde el pueblo de Venezuela pueda elegir libremente el gobierno que desee. Agregó que la intención del gobierno de su país mediante medios diplomáticos y políticos es ayudar a crear condiciones para que finalmente los venezolanos elijan libremente el gobierno que deseen tener los venezolanos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este sábado que el régimen de Nicolás Maduro terminará antes de que finalice el 2019. Esto no empezó en el 2019, pero sí va a terminar en el 2019, que sea el régimen quien decida si sale por las buenas o si salen por las malas. 20 años fueron suficientes, dijo el también jefe del Parlamento Nacional durante su visita a Barinas, según lo reseñado por el portal web de la Asamblea Nacional. Asimismo, deploró la crisis que atraviesa la entidad regional, donde nació además el presidente fallecido Hugo Chávez, producto de las políticas adoptadas durante los últimos 20 años. El usurpador es tan miserable que ni cuidó Sabaneta de Barinas, donde vivía su jefe. Los que usurpan el poder en Miraflores se desconectaron de la realidad, están disociados. Mientras andan saludando peces en el mar, nosotros estamos en la calle con la gente, dándole la cara, atendiéndolo, sostuvo. El senador por el estado de Florida, Rick Scott, se refirió en su Twitter a las conversaciones que sostuvieron los representantes de Nicolás Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Noruega. A juicio de Scott, el mandatario cuestionado por ilegitimidad perdió una oportunidad de negociar una salida pacífica del poder. Es una vergüenza que las conversaciones entre los representantes de Nicolás Maduro y Guaidó no hayan tenido éxito hasta ahora. Maduro debería haber aprovechado esta oportunidad para negociar una salida pacífica. En cambio, ha elegido continuar lastimando a la gente de Venezuela mientras lucha para mantenerse en el poder, consideró en su cuenta la red social de microblogging. Maduro utiliza el miedo y la intimidación para controlar a la gente.
El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, destacó este viernes la labor del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, de traer ayuda para salvar vidas en el país y criticó a Nicolás Maduro por no proporcionar asistencia a los venezolanos. El presidente interino Juan Guaidó pone las necesidades del pueblo venezolano primero y está tratando de traer ayuda para salvar vidas al país. Mientras tanto, Maduro utiliza el miedo y la intimidación para controlar a la gente y robar los recursos de Venezuela, comprando armas en lugar de proporcionar asistencia, escribió Bolton en su cuenta de Twitter.